Prólogo. Imagina por un instante que retrocedes en el tiempo y viajas a la ciudad de Omaha, en los Estados Unidos, en la década de 1930. El país atravesaba la Gran Depresión, las familias luchaban por llevar comida a la mesa, y la incertidumbre económica era parte del día a día. En medio de esa crisis nació un niño delgado, curioso, hijo de un corredor de bolsa que apenas podía sostener a la familia. Ese niño se llamaba Warren Buffett. Nadie en ese momento hubiera imaginado que aquel pequeño, con apariencia común, se convertiría en el inversor más exitoso del mundo, alguien capaz de transformar no solo su propia vida, sino también el destino de millones de personas que lo estudiarían décadas después. Lo fascinante de esta historia no es solo la magnitud de su éxito financiero, sino la forma en que lo alcanzó. Buffett no nació con una herencia multimillonaria, no se benefició de golpes de suerte extraordinarios ni se dejó arrastrar por las modas de su tiempo. Su camino fue completamente diferente. Construyó su riqueza con paciencia, con disciplina y, sobre todo, con una mentalidad única que lo separaba de los demás. Entender esa mentalidad es, en muchos sentidos, descubrir un mapa hacia una vida más inteligente, más tranquila y más libre. Desde muy joven, Buffett comenzó a demostrar una curiosidad insaciable por los negocios. A los 6 años compraba paquetes de Coca-Cola y los revendía botella por botella para ganar unos centavos de más. A los 11, realizó su primera inversión en acciones. Adquirió 3 títulos de Citi Service Preferred a $38 cada uno. Poco después, el precio cayó a $27, y sintió esa mezcla de miedo e impaciencia que cualquier inversor experimenta la primera vez que pierde dinero. Pero en lugar de rendirse, esperó. Cuando las acciones subieron a $40, vendió, obteniendo una pequeña ganancia. Parecía un éxito, pero pronto descubrió que había cometido un error. El precio continuó subiendo hasta $200. Esa lección, la importancia de la paciencia, quedó grabada en su mente para siempre. Y aquí es donde empieza la verdadera enseñanza. El mundo está lleno de personas que buscan resultados inmediatos, que quieren ver crecer sus ahorros de la noche a la mañana, que viven con ansiedad porque la riqueza no llega al ritmo que esperan. Buffett, en cambio, entendió que la riqueza no se construye en días ni en meses, sino a lo largo de años y décadas. Comprendió que los frutos más dulces requieren tiempo, y que la mayor ventaja que tiene un ser humano frente al dinero no es su inteligencia, sino su capacidad de esperar sin desesperar. Ahora bien, hablar de Warren Buffett no es hablar solo de inversiones. Quien crea que su vida se resume en comprar y vender acciones, se equivoca profundamente. La esencia de su éxito está en una filosofía de vida que atraviesa cada decisión que tomó: vivir con sencillez, evitar la ostentación innecesaria y centrarse en lo verdaderamente importante. Mientras muchos multimillonarios coleccionan mansiones, yates o autos de lujo, Buffett sigue viviendo en la misma casa modesta de Omaha que compró en 1958 por $31.500. Conduce autos comunes, desayuna en un restaurante de comida rápida y se rodea de rutinas tan simples que cualquiera podría adoptarlas. Esto no se debe a que no pueda permitirse lujos, sino a que entiende algo que la mayoría olvida: la riqueza real no está en las cosas que posees, sino en la libertad que construyes. Ese contraste es poderoso. Porque en una sociedad obsesionada con aparentar, Buffett decidió hacer exactamente lo contrario: vivir de acuerdo con sus valores, sin dejarse arrastrar por la presión externa. Y es esa coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, lo que lo convirtió en alguien tan extraordinario. Detrás de cada decisión que tomó hay una mentalidad que podemos observar y replicar. Una mentalidad que combina paciencia con análisis, disciplina con humildad, y visión de largo plazo con sentido común. Por ejemplo, Buffett siempre ha dicho que no invierte en negocios que no entiende. Eso parece obvio, pero en la práctica casi nadie lo cumple. Cuando las modas del mercado empujaban a todos hacia las empresas tecnológicas en los años 90, Buffett se mantuvo al margen porque no comprendía del todo cómo funcionaban. Muchos lo criticaron, lo llamaron anticuado y lo acusaron de perderse la gran ola de la innovación. Pero cuando la burbuja tecnológica estalló y millones de inversores vieron evaporarse su dinero, Buffett demostró que su prudencia y claridad mental eran mucho más valiosas que la emoción de seguir la corriente. La lección va mucho más allá del dinero. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido la presión de hacer algo solo porque los demás lo hacen? ¿Cuántas veces has corrido detrás de una moda, de una oportunidad o de una promesa rápida sin detenerte a preguntarte si realmente la entiendes o si es coherente con tus valores? Buffett nos muestra que el verdadero poder está en decir no a aquello que no comprendemos o no encaja con nuestro propósito.
Otra característica fundamental de su mentalidad es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Durante la crisis financiera de 2008, cuando la mayoría de los inversores entraron en pánico y vendieron sus activos a precios de remate, Buffett hizo lo contrario, salió de compras. Invirtió miles de millones en compañías sólidas que estaban atravesando momentos difíciles, confiando en que el tiempo y la calidad de los negocios harían el resto. El resultado fue extraordinario. Mientras muchos se arruinaron, él fortaleció aún más su imperio financiero. Esta actitud se resume en una de sus frases más célebres: sé temeroso cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás tienen miedo. Pero incluso esta cita, que suele repetirse como mantra en el mundo de las finanzas, encierra algo más profundo: la importancia de la independencia emocional. Buffett no se deja arrastrar por las emociones de la multitud. No se emociona con la euforia colectiva ni se paraliza con el miedo generalizado. Esa capacidad de pensar con claridad cuando todos pierden la cabeza no solo lo hizo rico, sino que también lo convirtió en un ejemplo de equilibrio y sabiduría. Y aquí llegamos al punto central. Estudiar la mente de Warren Buffett no significa aprender fórmulas mágicas para hacerse rico, sino comprender un enfoque de vida que se puede aplicar en cualquier ámbito. Su filosofía no habla únicamente de inversiones, habla de cómo tomar decisiones inteligentes, cómo mantener la calma bajo presión, cómo pensar a largo plazo en un mundo que premia lo inmediato y cómo vivir de acuerdo con tus valores sin dejarte arrastrar por la corriente. En un mundo donde cada vez más personas buscan atajos, Buffett representa el poder del camino largo pero seguro. Y esa es quizá la razón por la cual, aunque ha acumulado una de las mayores fortunas del planeta, nunca se lo ve estresado ni esclavo de su dinero. Al contrario, ha utilizado sus recursos para dar propósito a su vida, destinando gran parte de su fortuna a causas benéficas y enseñando a las siguientes generaciones que la verdadera grandeza no está en acumular, sino en compartir. Por eso, acercarte a la forma de pensar de Buffett no solo puede mejorar tu relación con el dinero, sino también transformar tu manera de ver la vida. Sus principios, aunque nacieron en el mundo de las finanzas, son universales: paciencia, simplicidad, coherencia, independencia y disciplina. Y al escuchar sus historias, al observar cómo aplicó estas ideas a lo largo de más de 8 décadas, puedes encontrar un modelo inspirador para tomar decisiones más sabias en tu propia vida. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Los primeros años de Warren Buffett. Warren Edward Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska, una ciudad del medio oeste de Estados Unidos conocida más por sus campos de maíz que por sus oportunidades financieras. La época no era fácil, la Gran Depresión golpeaba con fuerza, millones de personas habían perdido sus empleos y el país entero vivía con miedo e incertidumbre. En medio de ese contexto adverso, aquel niño delgado y curioso empezó a mostrar desde muy temprano un rasgo que lo acompañaría toda su vida: una fascinación casi instintiva por el dinero y los negocios. Desde pequeño, Warren no veía el dinero como un fin en sí mismo, sino como un juego que debía entender, un enigma que quería resolver. Mientras otros niños soñaban con ser bomberos o atletas, él se interesaba por las monedas, por el valor de las cosas y por la forma en que los pequeños esfuerzos podían convertirse en ganancias. Esa curiosidad no era algo que se enseñara en la escuela, era más bien una chispa natural que se encendía cada vez que veía una oportunidad de intercambio o venta. Uno de sus primeros experimentos ocurrió cuando tenía apenas 6 años. Compraba paquetes de 6 latas de Coca-Cola en la tienda de su abuelo por 25 centavos y luego las revendía botella por botella a 5 centavos cada una, obteniendo un margen de ganancia pequeño pero seguro. Para cualquiera, aquello era un simple juego infantil. Para Buffett, era un laboratorio. Descubría que podía aumentar el valor de algo dividiéndolo, que existía una diferencia entre precio de compra y precio de venta, y que esa diferencia, aunque mínima, representaba un beneficio real. Era la primera semilla del hábito emprendedor que luego se convertiría en su sello personal. No se limitó a la Coca-Cola. En otras ocasiones, Warren vendía chicles puerta a puerta en su vecindario. Tocaba las puertas con una pequeña caja y ofrecía los productos con una sonrisa tímida pero convincente. No siempre obtenía una venta, pero cada rechazo era para él una oportunidad de aprender. Descubría que funcionaba, que palabras convencían más, que horarios eran mejores para encontrar a la gente en casa. Sin darse cuenta,
estaba entrenando habilidades que muchos adultos jamás desarrollan: la capacidad de vender, de escuchar al cliente y de insistir con paciencia. En la mente de un niño de apenas 6 o 7 años, estos actos parecían simples travesuras comerciales. Pero lo que estaba ocurriendo en realidad era mucho más profundo. Warren estaba entrenando su cerebro para entender conceptos como margen, riesgo, esfuerzo, constancia y recompensa. En un mundo donde la mayoría de los niños solo pensaban en jugar, él veía cada situación cotidiana como una posibilidad de negocio. Y aunque aún no lo sabía, estaba formando los cimientos de la mentalidad que lo llevaría a ser el mayor inversor de todos los tiempos. Otro ejemplo revelador apareció cuando Warren comenzó a recolectar bolas de golf usadas. Muchos jugadores del campo de golf de su ciudad dejaban perder sus pelotas en los arbustos o en los lagos artificiales. Buffett, siempre observador, notó que había valor en aquello que otros consideraban perdido. Se dedicaba a recuperarlas, limpiarlas y revenderlas a un precio más bajo que las nuevas. De esa manera, transformaba lo que parecía basura en una oportunidad. Aquí encontramos otra semilla de su filosofía futura: ver valor donde otros no lo ven, detectar oportunidades que pasan desapercibidas para la mayoría y aprovecharlas con disciplina. Estas pequeñas aventuras emprendedoras fueron moldeando algo más que su bolsillo. Le estaban enseñando lecciones de vida. Aprendió que el dinero no se regala, se gana. Que cada centavo podía multiplicarse si se usaba con inteligencia. Que la constancia, incluso en pequeñas acciones, construye resultados significativos con el tiempo. Y sobre todo, aprendió que la riqueza no dependía de grandes gestos espectaculares, sino de una mentalidad que buscara siempre mejorar lo que se tenía a mano. A los 10 años, mientras otros niños soñaban con bicicletas nuevas, Warren ya leía sobre el precio de las acciones en el periódico que su padre traía a casa. Ese padre, Howard Buffett, trabajaba como corredor de bolsa, y aunque su negocio no era inmenso, le permitió a Warren observar de cerca el mundo de las finanzas. El pequeño se sentaba en la oficina de su padre y escuchaba conversaciones sobre mercados, precios y clientes nerviosos. Lo absorbía todo, como una esponja. Para él, aquel universo no era aburrido, sino un terreno fascinante lleno de patrones, decisiones y oportunidades. Pero más allá de los números, lo que Warren aprendía en esos años era la importancia del esfuerzo constante. Mientras sus amigos dedicaban su tiempo a jugar en la calle, él trabajaba repartiendo periódicos en las mañanas frías de Omaha. Se levantaba antes del amanecer, cargaba su bicicleta y dejaba los periódicos en cada puerta. Ganaba unos pocos dólares al mes, pero lo importante no era la cantidad, sino el hábito. Estaba aprendiendo a levantarse temprano, a cumplir con un compromiso, a manejar ingresos propios y a ahorrar. Con apenas 11 años, ya declaraba impuestos, anotando orgulloso en su formulario que había descontado el uso de su bicicleta y su reloj como gastos de trabajo. Lo que para otros era una simple anécdota, para Buffett era un entrenamiento vital. Porque detrás de cada dólar ganado había disciplina, detrás de cada venta había observación, detrás de cada rechazo había resiliencia. Sin saberlo, estaba entrenando las mismas cualidades que más tarde lo ayudarían a mantener la calma en medio de las crisis financieras mundiales. Podría parecer exagerado pensar que vender chicles, repartir periódicos o limpiar bolas de golf tuvieran algo que ver con invertir miles de millones en empresas multinacionales. Pero la conexión es directa. Buffett mismo lo reconocería años después. Esas primeras experiencias le enseñaron a valorar cada centavo, a entender que el dinero tenía un costo y un potencial, y a darse cuenta de que los hábitos tempranos marcan toda una vida. Esos hábitos no solo construyeron su mentalidad financiera, sino también su carácter. Aprendió a no rendirse, a observar donde otros no miraban, a valorar el tiempo como un recurso escaso y valioso. Aprendió que la riqueza no era cuestión de suerte, sino de esfuerzo constante y de una visión a largo plazo. Y, quizás lo más importante, descubrió que disfrutaba del proceso. Para Warren, ganar dinero no era solo una necesidad, era un juego intelectual, un reto emocionante, una forma de probar su ingenio. A medida que crecía, su fascinación por los negocios se volvió más compleja, pero las raíces siempre fueron las mismas: la curiosidad, la disciplina y la búsqueda constante de oportunidades. En cada etapa de su infancia, Buffett no solo acumulaba dólares, sino también lecciones invisibles que más tarde se transformarían en los pilares de su filosofía de inversión. Y así, en medio de la humildad de Omaha, un niño aparentemente común se fue moldeando en silencio, entrenando la mente y el carácter que, con el tiempo,
cambiarían la historia de las finanzas y darían al mundo una de las mentalidades más brillantes y sólidas jamás vistas. Capítulo 2. El adolescente inversor. A los 11 años, mientras muchos niños pensaban en jugar béisbol o intercambiar historietas, Warren Buffett tomó una decisión que marcaría para siempre su destino. Compró sus primeras acciones en la bolsa de valores. Su padre, que trabajaba como corredor de bolsa, le permitió acercarse a ese mundo en el que se hablaba de precios, de clientes ansiosos y de mercados que subían y bajaban como una montaña rusa. Warren estaba fascinado. No veía solo números en una pantalla, veía la posibilidad de participar en algo mucho más grande que él mismo. Con los ahorros que había acumulado repartiendo periódicos y vendiendo pequeños productos, Buffett invirtió $114 para comprar 3 acciones de Citi Service Preferred, a $38 cada una. No fue una decisión tomada al azar. Llevaba tiempo observando el periódico financiero y seguía con atención cómo se movían los precios. Para un niño de 11 años, aquel paso era enorme, pero para Buffett no era un juego, era una prueba real de todo lo que venía aprendiendo de manera intuitiva sobre dinero y negocios. Al poco tiempo de haber comprado, las acciones bajaron a $27. Warren, que hasta entonces había confiado en la lógica de sus cálculos, sintió en carne propia lo que significa el miedo en el mercado. Ver cómo su dinero se reducía en el papel fue un golpe duro, una experiencia que muchos adultos no sabrían manejar y que para un niño representaba la primera prueba de fuego. Durante días, se debatió entre esperar o vender. Finalmente, decidió aguantar. Y esa decisión, aunque tomada con nerviosismo, fue el inicio de una lección que marcaría toda su vida: la paciencia. Pasaron algunas semanas, y el precio de las acciones finalmente subió a $40. Warren, aliviado, vendió sus títulos y obtuvo una pequeña ganancia. Parecía un triunfo, pero lo que ocurrió después fue aún más revelador. Poco tiempo después de vender, las acciones continuaron subiendo hasta alcanzar los $200. En ese momento, Buffett comprendió que había vendido demasiado pronto. Había caído en la trampa de la impaciencia, en la necesidad de obtener un beneficio rápido, en lugar de confiar en el valor del negocio y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Esa experiencia temprana, aunque dolorosa en retrospectiva, se transformó en una de las lecciones más importantes de su vida. Aprendió que la prisa es enemiga de la riqueza, que las mejores recompensas llegan a quienes saben esperar, y que invertir no es una carrera de velocidad, sino una maratón en la que la resistencia mental es mucho más importante que la rapidez. Desde ese día, la idea de que la paciencia vale más que la prisa se convirtió en uno de sus principios fundamentales, no solo en las finanzas, sino en la vida. Ese episodio despertó aún más su obsesión por aprender. Warren no se conformaba con la experiencia práctica, quería entender en profundidad cómo funcionaba el mundo de los negocios. Se convirtió en un lector voraz. Pasaba horas en la biblioteca pública de Omaha, buscando libros que le enseñaran lo que la escuela no podía darle. Uno de los primeros libros que lo marcó fue 1000 Ways to Make $1000, un título que, más allá de su promesa llamativa, le mostró la infinita cantidad de caminos que existen para generar riqueza con creatividad y trabajo. No se trataba solo de fórmulas mágicas, sino de ejemplos prácticos de personas que habían creado oportunidades a partir de la nada. Para el joven Buffett, fue una revelación. El dinero podía multiplicarse de maneras tan diversas como la imaginación lo permitiera. Otro libro que lo marcó profundamente fue El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Aunque lo leyó unos años más tarde, en su adolescencia, su impacto fue tan grande que Buffett llegó a decir que fue el libro más importante que jamás se haya escrito sobre inversiones. Graham le enseñó conceptos que se volverían centrales en su filosofía, como la diferencia entre precio y valor, y la importancia del margen de seguridad. Pero lo más valioso fue que le mostró que invertir no se trataba de adivinar el futuro, sino de analizar con calma y lógica el presente. La lectura se convirtió en su mayor pasatiempo. Mientras otros adolescentes dedicaban su tiempo a fiestas o deportes, Warren devoraba páginas de biografías empresariales, manuales de finanzas, revistas de economía y cualquier cosa que hablara sobre dinero y negocios. No se trataba de una obligación impuesta por sus padres, sino de una pasión auténtica. Cada libro era para él una nueva herramienta, una pieza más en el rompecabezas de cómo funciona el mundo económico. Esa obsesión por aprender lo acompañó toda su vida. De hecho, Buffett pasaba más del 80% de su tiempo leyendo, incluso cuando ya era un inversor consolidado. Desde su adolescencia entendió que la información, combinada con la reflexión y la paciencia, era la verdadera ventaja competitiva.
En un mundo donde muchos actúan por instinto o emoción, él eligió el camino de la preparación constante. A medida que crecía, Warren comenzó a poner en práctica lo que aprendía en los libros. No se limitaba a leer, observaba el mundo real con la misma curiosidad. Miraba las tiendas, analizaba qué productos se vendían más, se preguntaba por qué las personas elegían una marca en lugar de otra, calculaba mentalmente márgenes de ganancia y trataba de identificar patrones en cada situación cotidiana. Para él, el mundo entero era una escuela de negocios en vivo. Uno de los ejemplos más recordados de esta época fue cuando descubrió la oportunidad de invertir en máquinas de pinball. Junto con un amigo, compraron una máquina usada y la instalaron en una barbería. Los clientes, mientras esperaban su turno, pagaban para jugar. La idea fue un éxito inmediato. Con lo recaudado en pocos días, pudieron comprar más máquinas y colocarlas en otros locales. En poco tiempo, tenían varias distribuidas por Omaha, generando ingresos pasivos que para dos adolescentes eran una fortuna. Más tarde, venderían todo el negocio a un veterano de guerra, obteniendo un beneficio aún mayor. Este episodio muestra algo fundamental en la mentalidad de Buffett. No esperaba a ser adulto para poner en práctica lo que aprendía. Desde joven entendió que la experiencia directa era la mejor forma de consolidar el conocimiento. Y al mismo tiempo, desarrolló un olfato especial para detectar oportunidades en lugares donde otros veían simples distracciones. Una máquina de pinball era para muchos un pasatiempo. Para Buffett, era un activo que podía multiplicar dinero. Cada paso que daba en su adolescencia reforzaba sus aprendizajes. La primera lección de la bolsa le enseñó paciencia. Los libros le enseñaron teoría y disciplina intelectual. Sus negocios de la infancia y adolescencia le enseñaron la importancia de la acción, de salir al mundo real y probar. Todo se iba combinando en una mentalidad que, poco a poco, lo alejaba de lo común y lo acercaba a lo extraordinario. Al terminar la secundaria, Warren ya tenía una visión mucho más clara que la mayoría de jóvenes de su edad. Mientras otros soñaban con carreras tradicionales o simplemente con pasar el tiempo, él estaba obsesionado con un solo objetivo: entender cómo se construye y se multiplica la riqueza de forma inteligente. Esa obsesión no lo hacía rígido ni ansioso. Al contrario, le daba dirección, claridad y un propósito que lo mantenía enfocado. Esa mezcla de curiosidad, paciencia, hábito de lectura y disposición a experimentar marcó su adolescencia de manera definitiva. No era un joven cualquiera, era alguien que había decidido dedicar su vida a comprender los secretos de los negocios y las inversiones. Y aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer, las piezas fundamentales de su filosofía ya estaban sobre la mesa, esperando ser pulidas por los años, los errores y las victorias que estaban por venir. Capítulo 3. La influencia de Benjamin Graham. Cuando Warren Buffett llegó a la Universidad de Columbia, llevaba consigo no solo su curiosidad y su pasión por los negocios, sino también la certeza de que debía aprender de los mejores. En ese camino, el destino lo llevó a encontrarse con una de las mentes más brillantes del mundo de las inversiones, Benjamin Graham. Graham no era un profesor cualquiera, era considerado el padre del value investing, el hombre que había desarrollado una filosofía de inversión tan sólida que transformó por completo la manera en que Buffett veía el mercado. Para el joven de Omaha, conocerlo fue como descubrir la llave que abría la puerta de un universo que hasta entonces había explorado con intuición, pero sin un mapa claro. El primer contacto con las ideas de Graham fue a través de su libro más influyente, El inversor inteligente. Warren lo leyó con una devoción que pocos estudiantes mostraban por sus manuales universitarios. Cada página parecía escrita especialmente para él. Graham hablaba de la bolsa no como un lugar de apuestas frenéticas, sino como un espacio donde el análisis racional debía imponerse sobre las emociones. Defendía la idea de que el mercado, con toda su volatilidad, no debía dominar al inversor, sino servirle. Buffett quedó fascinado con esa visión, porque en ella encontró las respuestas a muchas de las dudas que lo habían acompañado desde sus primeras experiencias con acciones. El concepto más poderoso que Graham transmitía era la diferencia entre precio y valor. Explicaba que el precio es simplemente lo que uno paga por un activo, mientras que el valor es lo que realmente se obtiene. En otras palabras, el precio es temporal, volátil y sujeto a las emociones del mercado, mientras que el valor es intrínseco, duradero y basado en la esencia del negocio. Esta idea, que parecía sencilla en la superficie, transformó la mentalidad de Buffett. Comprendió que la mayoría de los inversores cometían el error de enfocarse obsesivamente en el precio, en los movimientos diarios de las acciones, cuando lo que realmente importaba era el valor de la empresa detrás del símbolo bursátil. Graham también introdujo una metáfora inolvidable:
el señor Mercado. Lo describía como un socio imaginario que todos los días llegaba a tu puerta para ofrecerte comprar o vender tus acciones a diferentes precios. Algunos días estaba eufórico y ofrecía precios altísimos. Otros días estaba deprimido y los ofrecía muy bajos. El secreto, decía Graham, era no dejarse arrastrar por el humor de este socio caprichoso, sino aprovechar sus cambios de ánimo para comprar cuando estaba pesimista y vender cuando estaba demasiado optimista. Para Buffett, esa imagen fue un golpe de claridad. Comprendió que el mercado no era un juez absoluto de la realidad, sino una herramienta que podía utilizar en su beneficio si mantenía la calma y la disciplina. El joven estudiante absorbió cada uno de estos principios con una mezcla de admiración y pragmatismo. No se limitaba a repetir lo que Graham enseñaba, lo interiorizaba, lo cuestionaba y lo adaptaba a su propio estilo. En las clases de Columbia, Warren era de los pocos que mostraba una atención obsesiva, tomando notas, participando en las discusiones y, sobre todo, aplicando lo aprendido en sus propios análisis. Mientras muchos compañeros estudiaban para aprobar exámenes, Buffett estudiaba para formar los cimientos de lo que sería su filosofía de inversión de por vida. Uno de los aprendizajes más importantes fue el concepto de margen de seguridad. Graham explicaba que, al invertir, uno debía asegurarse de pagar un precio lo suficientemente bajo en comparación con el valor real del negocio, de modo que incluso si las cosas salían mal, hubiera un colchón que protegiera la inversión. Esta idea encantó a Buffett, porque resonaba con su aversión al riesgo innecesario y con la prudencia que ya había desarrollado desde niño. Aprendió a buscar empresas que estuvieran subvaloradas, cuyos activos o beneficios futuros justificaran un precio mucho mayor al que el mercado ofrecía en ese momento. Sin embargo, a medida que profundizaba en estas enseñanzas, Warren también empezó a notar que, aunque la filosofía de Graham era brillante, tenía ciertos límites. Graham se enfocaba principalmente en encontrar empresas que parecieran baratas según sus balances contables, sin importar demasiado la calidad del negocio en sí. Buffett comenzó a pensar que había algo más allá de los números, que un negocio excelente podía generar valor de forma sostenida, incluso si no estaba excesivamente barato al inicio. Esta semilla, que más adelante florecería gracias a la influencia de Charlie Munger, ya empezaba a tomar forma en su mente. En esos años, Buffett también desarrolló una admiración personal por Graham, no solo como profesor, sino como mentor. Se acercaba a él después de clase, le hacía preguntas, buscaba consejos. Cuando se graduó, Buffett soñaba con trabajar en la firma de su maestro, Graham Newman Corp. Al principio fue rechazado, porque la empresa no estaba contratando, pero Warren insistió una y otra vez, hasta que finalmente fue aceptado. Ese fue el inicio de una etapa en la que pudo ver de cerca cómo se aplicaban en la práctica los principios del value investing. Durante su tiempo en la firma, Buffett se dedicó a analizar empresas de manera obsesiva. Revisaba balances, estudiaba informes, buscaba patrones. Pero, al mismo tiempo, aprendía algo más valioso, la disciplina de ignorar el ruido del mercado. Graham le enseñó a no dejarse seducir por las modas ni por las tendencias pasajeras, a mantener la mente fría incluso cuando todos alrededor parecían perder la cabeza. Esa capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta se convertiría en uno de los rasgos más distintivos de Buffett como inversor. El encuentro con Graham no solo le dio herramientas técnicas, sino que también le mostró una filosofía de vida. Invertir, entendió Buffett, no se trataba de enriquecerse rápido, sino de hacerlo con inteligencia, prudencia y paciencia. Se trataba de construir una mentalidad que privilegiara la lógica sobre la emoción, la disciplina sobre el impulso, la consistencia sobre la improvisación. Al terminar esa etapa, Buffett no era el mismo joven que había llegado con curiosidad a Columbia. Había adquirido un marco mental sólido, un conjunto de principios que lo acompañarían para siempre. El valor sobre el precio, la importancia del margen de seguridad, la metáfora del señor mercado y la necesidad de mantener la paciencia se convirtieron en los pilares de su pensamiento inversor. Sin embargo, lo más significativo fue que Buffett no se convirtió en un simple discípulo de Graham, sino en alguien que tomó esas ideas y las llevó más allá. Las adaptó a su manera, las enriqueció con su propia experiencia y, con el tiempo, las transformó en una filosofía única que lo diferenciaría incluso de su maestro. Graham le enseñó a construir los cimientos, pero Buffett sería quien levantaría el edificio que lo llevaría a convertirse en el inversor más admirado de todos los tiempos. Capítulo 4. El nacimiento del inversor independiente. Al salir de la firma de Benjamin Graham, Warren Buffett se enfrentó a una de las etapas más decisivas de su vida, convertirse en un inversor independiente.
Ya había aprendido los fundamentos del value investing y había absorbido la disciplina de analizar empresas con paciencia, pero ahora debía dar el paso de aplicar esos conocimientos bajo sus propios criterios. No había un mentor que corrigiera sus análisis ni una firma consolidada que lo respaldara. Estaba solo frente al mercado, y era en ese terreno donde demostraría si realmente tenía lo necesario para destacar en un mundo en el que la mayoría terminaba perdiendo. El joven de Omaha tenía algo claro: no iba a seguir las corrientes de moda ni dejarse seducir por las voces que llenaban las páginas de los periódicos financieros. La lección de Graham sobre el señor mercado había calado profundamente en él. Mientras la mayoría corría detrás de las noticias, Buffett se mantenía firme en su filosofía de analizar con calma y decidir únicamente cuando encontraba un negocio que realmente entendía. Para él, una acción no era un boleto de lotería ni un gráfico que subía y bajaba, sino una parte real de una empresa que producía bienes o servicios. Esa visión tan simple, pero al mismo tiempo tan poderosa, lo diferenciaba del grueso de los especuladores que se movían al ritmo de la euforia o del miedo. En esos primeros años como inversor independiente, Buffett se enfocó en lo que él llamaba su círculo de competencia. No intentaba comprender todos los negocios posibles ni perseguía oportunidades en industrias que le resultaban ajenas. Se concentraba en aquellas que realmente podía entender: bancos locales, compañías de seguros, pequeños negocios con modelos claros. Si no entendía cómo una empresa generaba ingresos, la descartaba de inmediato. Esta regla, que mantendría durante toda su vida, le permitió evitar errores catastróficos en sectores complejos o demasiado especulativos. Un ejemplo de su disciplina fue su rechazo a participar en las modas bursátiles que arrastraban a miles de inversores. Mientras otros corrían detrás de acciones tecnológicas en sus primeros brotes de popularidad, Buffett prefería mirar con calma negocios mucho más tradicionales. Para él, lo esencial no era lo novedoso, sino lo comprensible. Observaba cómo los inversores se dejaban llevar por la promesa de ganancias rápidas, y en silencio reafirmaba su convicción de que la prisa era enemiga del buen juicio. Prefería avanzar lentamente, pero con seguridad, en lugar de arriesgarlo todo en apuestas sin fundamento. La independencia de pensamiento se convirtió en su mayor fortaleza. No necesitaba la aprobación de nadie para decidir, y no temía ser diferente a la mayoría. Cuando veía una empresa que le parecía subvalorada, invertía, incluso si el resto del mercado la despreciaba. Cuando no encontraba oportunidades claras, se quedaba en efectivo, esperando pacientemente el momento adecuado, aunque otros lo acusaran de ser demasiado conservador. Esta capacidad de actuar en contra de la multitud, de mantener la calma mientras los demás se dejaban arrastrar por emociones colectivas, fue uno de los factores que moldearon su reputación temprana como alguien distinto, casi excéntrico, pero indudablemente sólido en sus resultados. Buffett entendió pronto que la verdadera independencia no era solo financiera, sino también mental. Un inversor dependiente de la aprobación externa se volvía frágil, incapaz de sostener su estrategia cuando las críticas aparecían. Warren, en cambio, desarrolló una convicción que lo blindaba de los comentarios ajenos. Esto no significaba que fuera arrogante. Por el contrario, siempre reconocía sus errores cuando los cometía y estaba dispuesto a aprender. Pero nunca basaba sus decisiones en el ruido externo, sino en la lógica interna de sus análisis. En esa etapa, Buffett también empezó a formar un rasgo que lo acompañaría durante toda su carrera: la obsesión por conocer a fondo los negocios en los que invertía. No se limitaba a leer balances, visitaba empresas, hablaba con gerentes, entendía la dinámica del sector. Quería saber cómo funcionaba realmente el engranaje detrás de cada acción que compraba. Esa cercanía con los negocios le dio una ventaja inmensa sobre los inversores que solo miraban números en un papel o gráficos en una pantalla. Para Buffett, invertir era como convertirse en socio silencioso de un emprendedor. Debía confiar en el modelo de negocio y en la gente que lo dirigía. En esos años, Omaha se convirtió en su base de operaciones, y poco a poco empezó a destacarse como un joven prodigio en el mundo financiero. No vivía en Nueva York ni frecuentaba los grandes círculos de Wall Street. Prefería la tranquilidad de su ciudad natal, desde donde analizaba, leía y tomaba decisiones con la serenidad que le daba estar lejos del bullicio de la capital financiera. Esa distancia geográfica también reforzó su independencia de pensamiento. Mientras en Nueva York se respiraba la euforia colectiva de los mercados, Buffett mantenía la calma desde la relativa soledad de Omaha, un entorno que le permitía pensar con claridad sin dejarse arrastrar por las emociones del rebaño. En más de una ocasión fue criticado por ser demasiado simple, demasiado conservador o incluso por parecer desconectado de las grandes tendencias globales.
Pero Warren tenía claro que su meta no era ser moderno ni estar a la moda, sino generar resultados consistentes y seguros a lo largo del tiempo. Esa paciencia, que muchos confundían con lentitud, era en realidad su arma secreta. Mientras otros se agotaban persiguiendo ganancias rápidas, Buffett construía con calma un camino sólido hacia la prosperidad. El nacimiento del inversor independiente en Buffett marcó un antes y un después. Ya no era solo el discípulo brillante de Graham, sino alguien que empezaba a caminar con sus propias ideas. Mantenía los principios fundamentales de su maestro, pero añadía su toque personal, una visión más cualitativa de los negocios, una fe inquebrantable en el círculo de competencia y una independencia mental que lo hacía inmune a la presión colectiva. Todo esto se fue combinando para dar forma a una mentalidad que, con el tiempo, lo elevaría a convertirse en el referente absoluto de la inversión racional. Capítulo 5. Filosofía de vida sencilla. Warren Buffett es una de esas figuras que parecen romper con las expectativas que la mayoría tiene acerca de los millonarios. A diferencia de quienes viven rodeados de lujos, en mansiones enormes y con autos deportivos que cambian cada temporada, él eligió un camino radicalmente distinto, una filosofía de vida sencilla que ha practicado durante décadas, incluso cuando ya se encontraba entre los hombres más ricos del planeta. Esa decisión no surgió de un acto teatral ni de una estrategia de imagen, sino de una convicción profunda, que la verdadera riqueza no se mide en la cantidad de bienes acumulados, sino en la libertad y la tranquilidad que una vida disciplinada puede darte. Desde joven, Buffett entendió que vivir por debajo de las propias posibilidades no era una muestra de pobreza, sino un signo de inteligencia. Mientras sus ingresos crecían, él mantenía un estilo de vida estable, sin permitir que el aumento de su fortuna lo empujara a elevar sus gastos. Comprendía que el dinero, si no se controla, puede convertirse en una trampa. Cuanto más gastas, más necesitas ganar, y cuanto más necesitas ganar, más dependes de factores externos que no siempre puedes manejar. Él, en cambio, eligió un camino distinto, limitar los gastos a lo esencial y asegurarse de que la diferencia se convirtiera en ahorro e inversión. Un ejemplo muy claro de su sencillez es la casa en la que vive desde 1958 en Omaha. A pesar de que podría comprar cualquier mansión en cualquier parte del mundo, Buffett nunca sintió la necesidad de mudarse de aquella vivienda relativamente modesta que adquirió por unos $31.500. Allí crió a su familia y desde allí tomó decisiones que movieron miles de millones de dólares. Para él, un hogar no es un símbolo de estatus ni una pieza de exhibición, sino un espacio donde sentirse cómodo. Esa visión contrasta con la de tantas personas que buscan casas enormes, no por necesidad, sino por la presión de aparentar. Buffett, en cambio, se liberó desde muy temprano de la tiranía de la comparación social. Lo mismo ocurre con sus hábitos de consumo. Mientras algunos multimillonarios exhiben colecciones de relojes, joyas y autos de lujo, Buffett conduce vehículos comunes, compra hamburguesas en cadenas de comida rápida y mantiene rutinas de gasto que podrían parecer de clase media. Esta actitud genera incredulidad en muchos, porque el imaginario colectivo asocia riqueza con ostentación. Sin embargo, él demuestra que la ostentación no es más que un juego de apariencias, y que quienes caen en él suelen volverse prisioneros de una carrera interminable por impresionar a otros. El rechazo a los lujos innecesarios está profundamente ligado a su manera de entender la libertad. Buffett sabe que cada gasto excesivo es, en cierta forma, una atadura. Comprar un yate no solo significa gastar millones, sino también asumir el costo de mantenimiento, la logística, el tiempo y la preocupación que ese bien demandará. Comprar una mansión implica más personal, más impuestos, más complejidad. Él ha preferido mantenerse alejado de esas ataduras para conservar lo que considera su mayor lujo, la tranquilidad de decidir qué hacer con su tiempo sin cargas que lo distraigan. Esa filosofía también se refleja en cómo organiza sus días. Warren lleva una rutina extraordinariamente simple, alejada del frenesí con el que muchos empresarios administran sus agendas. Dedica gran parte de su tiempo a leer, reflexionar y pensar. No necesita llenar su calendario con viajes ostentosos ni compromisos sociales interminables. Para él, la disciplina cotidiana es el verdadero secreto de su productividad. Se despierta temprano, mantiene hábitos sencillos, se concentra en lo esencial y evita la dispersión. Esa constancia, mantenida durante décadas, es la que le ha permitido acumular un conocimiento profundo y tomar decisiones con claridad. La verdadera riqueza, en la visión de Buffett, no está en lo que puedes mostrarle al mundo, sino en lo que puedes disfrutar en silencio, la calma de no deberle nada a nadie, la capacidad de elegir en qué gastar tu tiempo, la tranquilidad de saber que tus finanzas están bajo control.
Él mismo lo ha dicho en varias ocasiones: si no puedes ser feliz con un poco, no serás feliz con mucho. Esta frase refleja una verdad incómoda para muchos, que la felicidad no depende de la cantidad de dinero, sino de la relación que desarrollas con él. Su vida es un recordatorio de que la disciplina financiera no es una cadena que limita, sino una herramienta que libera. Al gastar menos de lo que ganas, construyes un margen de seguridad que te protege en tiempos difíciles. Al evitar lujos innecesarios, liberas recursos para invertir en lo que realmente importa. Al mantener hábitos simples, conservas energía para lo que en verdad te apasiona. Buffett aplicó estas reglas no solo en su vida personal, sino también en su manera de manejar empresas. Siempre buscaba reducir costos, evitar derroches y enfocarse en lo que realmente generaba valor. La disciplina cotidiana, practicada día tras día, se convierte en un efecto compuesto tan poderoso como el interés en sus inversiones. Cada decisión de no caer en la tentación del gasto innecesario, cada acto de moderación, cada hábito sostenido, construyó en él una estructura mental de resiliencia. Con el paso de los años, esos pequeños gestos lo blindaron contra la presión social y contra el consumismo que arrastra a tantos. En un mundo donde las redes sociales muestran constantemente estilos de vida lujosos, la figura de Buffett actúa como un contraste radical. Nos recuerda que el éxito verdadero no consiste en aparentar, sino en construir una base sólida de libertad financiera y personal. Mientras otros miden su valor en autos, relojes o propiedades, él mide el suyo en independencia, tiempo libre y paz interior. Esa es la riqueza que no puede fluctuar con los mercados ni perderse en una crisis económica. La sencillez de Buffett no es un accidente, sino una decisión consciente que demuestra una verdad universal: el dinero multiplica lo que ya eres. Si eres disciplinado, el dinero amplificará esa disciplina. Si eres derrochador, el dinero amplificará tu caos. En el caso de Buffett, la sencillez amplificada por su fortuna lo convirtió en un modelo de coherencia que inspira a millones de personas. Porque no se trata de tener menos, sino de elegir mejor, de gastar en lo que realmente te da valor y eliminar lo que solo añade ruido. Capítulo 6. El secreto de la paciencia. Warren Buffett suele repetir que la bolsa de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Esta frase, simple pero poderosa, encierra uno de los mayores secretos de su éxito: la paciencia. Para Buffett, invertir no es una carrera de velocidad, sino una maratón que se corre a lo largo de décadas. Mientras otros buscan ganancias rápidas, él entiende que el verdadero poder del dinero se revela con el paso del tiempo, cuando el interés compuesto empieza a desplegar su magia silenciosa. Desde que era un joven de apenas 11 años, Buffett comprendió lo que significaba esperar. Su primera experiencia con las acciones le enseñó que vender demasiado pronto podía arruinar una buena oportunidad. A partir de allí, comenzó a mirar los mercados con una perspectiva distinta. No se trataba de adivinar qué pasaría en una semana o un mes, sino de identificar negocios sólidos que, con los años, multiplicarían su valor. Esa mentalidad lo alejó de la especulación y lo convirtió en un inversor paciente, dispuesto a ver cómo sus decisiones maduraban poco a poco. El interés compuesto es la columna vertebral de su filosofía. Buffett lo llama la octava maravilla del mundo, porque es capaz de transformar pequeñas cantidades en fortunas si se les da suficiente tiempo. Para él, cada dólar invertido no solo representa un dólar de capital, sino una semilla que puede dar frutos una y otra vez a lo largo de los años. Al reinvertir los beneficios, la base sobre la que se calculan los rendimientos crece, y con cada ciclo se genera una curva ascendente cada vez más pronunciada. Es un fenómeno que no necesita trucos sofisticados ni fórmulas secretas, solo tiempo y paciencia. Buffett ha demostrado con hechos lo que significa confiar en el largo plazo. Uno de los ejemplos más claros es su inversión en Coca-Cola. A finales de los años 80, Berkshire Hathaway compró un paquete de acciones de la compañía por unos $1.000 millones. Décadas más tarde, esos mismos títulos generan dividendos anuales que superan con creces el monto inicial invertido. No fue un golpe de suerte ni un movimiento especulativo, fue el resultado de elegir una empresa con ventajas competitivas duraderas y dejar que el tiempo hiciera el resto. Esa inversión se convirtió en un símbolo de su estilo y en una lección para quienes quieren enriquecerse rápido: lo mejor tarda. Otro caso similar se encuentra en American Express. Durante una crisis en los años 60, las acciones de la compañía cayeron por un escándalo relacionado con un fraude. Mientras muchos huían, Buffett observó la situación con calma. Sabía que la marca y la confianza de los consumidores no desaparecerían por un problema temporal.
Apostó fuerte por la compañía y esperó. Con los años, la inversión se multiplicó varias veces. Esta historia ilustra cómo la paciencia, unida a la capacidad de distinguir entre dificultades pasajeras y debilidades estructurales, puede producir resultados extraordinarios. La paciencia de Buffett también se refleja en su manera de analizar negocios. No se deja llevar por la ansiedad de entrar en todas las oportunidades. Prefiere esperar el momento correcto, incluso si eso significa pasar años sin realizar movimientos importantes. Él mismo lo ha dicho, no tienes que hacer algo todos los días. Solo espera a que llegue la oportunidad adecuada y actúa con decisión. Esta actitud contrasta con la de tantos inversores que sienten la necesidad constante de comprar y vender, como si el movimiento en sí mismo garantizara resultados. Buffett, en cambio, entiende que la acción más rentable muchas veces es no hacer nada. Su visión del tiempo como aliado se convierte en un consejo universal que trasciende las inversiones. En la vida misma, los grandes logros requieren paciencia. Construir un negocio, desarrollar una habilidad, alcanzar la independencia financiera, todo eso necesita años de esfuerzo constante y disciplina. Buffett aplica esta idea no solo a sus finanzas, sino a su manera de vivir. La prisa, para él, es enemiga de la calidad y de la estabilidad. Prefiere avanzar despacio pero seguro, acumulando pequeñas victorias que, con los años, se convierten en éxitos gigantescos. Por eso insiste en que el tiempo es amigo de los buenos negocios. Cuando una empresa tiene fundamentos sólidos, una marca fuerte y un modelo que genera valor sostenido, cada año que pasa la hace más valiosa. Es como un árbol que crece lentamente, expandiendo sus raíces y fortaleciendo su tronco. En cambio, cuando un negocio es débil, el tiempo juega en su contra, cada año revela más fallas, desgasta su reputación y lo acerca a la desaparición. Buffett aprendió a identificar cuáles eran esos árboles robustos capaces de crecer durante generaciones y a invertir en ellos con la confianza de quien sabe que el futuro trabajará a su favor. El secreto de la paciencia no es solo una estrategia financiera, sino una forma de pensar que exige disciplina y autocontrol. En un mundo obsesionado con la inmediatez, esperar parece un sacrificio. Pero Buffett demuestra que la espera, cuando está bien fundamentada, es una de las herramientas más poderosas para crear riqueza. Él no necesita revisar cada hora el precio de las acciones, porque sabe que lo que importa es la tendencia de décadas. Mientras otros se agitan con cada movimiento del mercado, él se mantiene firme, confiando en que la semilla que plantó dará fruto a su debido tiempo. En la vida cotidiana, este enfoque también es aplicable. Quien comienza a ahorrar e invertir a temprana edad, aunque sea con pequeñas cantidades, puede llegar a acumular una fortuna gracias al interés compuesto. La clave está en resistir la tentación de gastar todo en el presente y permitir que el futuro recompense esa disciplina. Buffett es un recordatorio viviente de que la paciencia no es pasividad, sino una acción consciente de esperar mientras se mantiene el rumbo. Así, su legado no es solo haber acumulado una riqueza gigantesca, sino haber enseñado a millones de personas que el tiempo puede ser el mejor socio financiero. En un mundo donde muchos se desesperan por resultados inmediatos, él nos invita a respirar, a observar, a confiar en los procesos que necesitan años para madurar. Porque al final, la verdadera grandeza, tanto en las inversiones como en la vida, no se alcanza en una carrera apresurada, sino en el maratón paciente de quienes saben esperar. Capítulo 7. El concepto del MOAT, ventaja competitiva sostenible. Uno de los conceptos más importantes que Warren Buffett ha popularizado en el mundo de las inversiones es el del MOAT, palabra inglesa que significa foso. La metáfora proviene de la Edad Media. Un castillo rodeado por un foso era mucho más difícil de conquistar, porque el agua impedía que los invasores entraran con facilidad. En el mundo de los negocios, el foso económico representa la ventaja competitiva que protege a una empresa de sus rivales. Cuanto más ancho y profundo sea el foso, más difícil será que la competencia arrebate el mercado o reduzca la rentabilidad de esa compañía. Para Buffett, encontrar empresas con MOAT sólidos es la clave para invertir con tranquilidad en el largo plazo. No basta con que una compañía tenga buenos números en un año determinado, lo esencial es que posea características únicas que la defiendan de la erosión del tiempo y de los ataques de la competencia. De lo contrario, cualquier ganancia puede desvanecerse cuando otro actor ofrezca un producto similar a un precio menor. Por eso, Buffett busca negocios que no solo sean rentables hoy, sino que tengan la capacidad de seguir siéndolo dentro de 10, 20 o 30 años. Un ejemplo clásico de empresa con un foso económico extraordinario es Coca-Cola.
Buffett invirtió miles de millones en esta compañía porque entendió que no vendía simplemente una bebida azucarada, sino una marca universal, profundamente enraizada en la cultura y en la vida cotidiana de millones de personas. Coca-Cola no es solo un refresco, es un símbolo de placer, de compañía, de tradición. Nadie se sienta en una mesa con amigos y pregunta, ¿tienen una gaseosa genérica? Pide Coca-Cola. Esa fidelidad emocional del consumidor es un foso impenetrable. Aunque existan cientos de alternativas, el nombre y la experiencia que evoca Coca-Cola le permiten mantener un dominio aplastante en el mercado de bebidas. Otro ejemplo en la cartera de Buffett es Gillette. Las hojas de afeitar parecen, a primera vista, un producto común y fácilmente imitable. Sin embargo, Gillette construyó un foso basado en la calidad percibida, la innovación constante y la confianza del consumidor. Millones de hombres en el mundo compran Gillette sin siquiera considerar otras opciones, porque saben que funcionará, porque la han usado por años, porque la asocian con precisión y seguridad. Esa inercia en la decisión de compra crea una barrera enorme contra la competencia. Un competidor puede ofrecer algo más barato, pero la mayoría seguirá confiando en la marca conocida. En tiempos más recientes, Buffett también reconoció un foso en Apple, aunque durante años fue reacio a invertir en empresas tecnológicas. Lo que lo convenció fue la comprensión de que Apple no era solo un fabricante de dispositivos, sino un ecosistema con una base de clientes extremadamente fiel. Un usuario de iPhone no es simplemente alguien que compra un teléfono, es alguien que probablemente adquirirá aplicaciones en la App Store, que usará un Apple Watch, que sincronizará sus datos en iCloud y que, llegado el momento, comprará otro iPhone en lugar de cambiarse a otra marca. Esa lealtad, cultivada a través de la experiencia de usuario y el prestigio de la marca, es un foso monumental que garantiza ingresos recurrentes y sostenidos en el tiempo. Detectar empresas con MOATs exige mirar más allá de los balances y las cifras inmediatas. Implica preguntarse qué tiene ese negocio que lo hace único, que lo protege de los competidores, que lo convierte en indispensable para sus clientes. Puede tratarse de una marca con gran reconocimiento, de un efecto red en el que mientras más usuarios tiene un servicio, más valioso se vuelve, o de una estructura de costos que le permita producir a precios que otros no pueden igualar. También puede ser la posesión de patentes, licencias exclusivas o incluso regulaciones que limiten la entrada de nuevos jugadores al mercado. Buffett advierte que invertir en empresas sin MOAT es arriesgarse a ver cómo los márgenes de ganancia se reducen rápidamente. En un mercado competitivo, cuando una compañía no tiene una defensa clara, otros llegarán ofreciendo lo mismo a un precio menor o con una innovación más atractiva. Es como un castillo sin foso, tarde o temprano, será tomado por los invasores. Por eso, muchos negocios que parecen prometedores en un inicio, con el tiempo se convierten en decepciones porque carecen de esa protección estructural. El concepto del MOAT también enseña una lección importante para los emprendedores y empresarios. Si quieres construir una compañía duradera, no basta con ofrecer un producto o servicio funcional. Necesitas un factor diferencial que te haga difícil de reemplazar. Una marca poderosa, una relación única con tus clientes, un modelo de negocio que genere valor continuo, algo que te proteja cuando lleguen tiempos difíciles y cuando otros intenten copiar lo que haces. Buffett lo resume de manera sencilla. Prefiere comprar un negocio tan sólido que hasta un mediocre podría dirigirlo, porque eso significa que el MOAT es tan fuerte que protege la compañía incluso de una mala gestión. La vida misma tiene sus paralelos con esta idea. Así como los negocios requieren MOATs para resistir la competencia, las personas también necesitan construir fortalezas que las protejan. Puede ser el conocimiento, la reputación, la disciplina o la confianza de quienes nos rodean. Son los fosos personales que nos hacen valiosos y difíciles de reemplazar en nuestro entorno. Buffett enseña que lo que permanece a lo largo del tiempo no es lo superficial, sino aquello que construye lealtad, confianza y valor sostenido. En definitiva, el concepto del foso económico revela por qué Buffett ha podido mantener inversiones durante décadas sin preocuparse por cada fluctuación del mercado. Cuando compras una empresa con un MOAT verdadero, el tiempo trabaja a tu favor. Cada año refuerza esa posición dominante, consolida la relación con los clientes y amplía las defensas contra los rivales. Pero cuando eliges compañías y MOAT, el tiempo se convierte en un enemigo implacable que expone debilidades y erosiona ganancias. Y esa diferencia entre estar protegido por un foso o estar en campo abierto puede determinar, en el largo plazo, la fortuna de un inversor. Capítulo 8. Cómo Buffett selecciona empresas. Para Warren Buffett, seleccionar una empresa en la que invertir nunca fue un acto impulsivo ni un salto a ciegas en busca de rentabilidad rápida.
Su manera de elegir dónde colocar su dinero está guiada por principios claros, casi inamovibles, que le han permitido construir una de las fortunas más sólidas y respetadas del mundo financiero. A diferencia de los especuladores que buscan emociones en los movimientos diarios del mercado, Buffett concibe la inversión como un proceso racional y paciente, en el que cada decisión debe estar basada en fundamentos tan evidentes que, una vez tomados, pueda dormir tranquilo sin revisar cada minuto la cotización de las acciones. Uno de los criterios fundamentales que utiliza es la simplicidad. Buffett no invierte en negocios que no entiende. Esta regla, que parece obvia, en realidad es ignorada por la mayoría de los inversores que se dejan llevar por modas, por industrias complejas de las que apenas comprenden sus dinámicas internas o por promesas tecnológicas que suenan futuristas pero carecen de sustancia. Para Buffett, un negocio debe ser claro, comprensible y fácil de explicar en pocas frases. Si no puede describirse con sencillez, probablemente sea demasiado arriesgado. Esta filosofía lo llevó durante décadas a mantenerse alejado de las empresas tecnológicas, no porque las despreciara, sino porque consideraba que sus modelos de negocio eran demasiado cambiantes y difíciles de proyectar en el largo plazo. Otro aspecto esencial es la calidad de los equipos de gestión. Buffett insiste en que prefiere invertir en compañías dirigidas por personas honestas, capaces y disciplinadas. Un buen producto o una gran marca pueden verse destruidos rápidamente si quienes están al mando carecen de ética, visión o habilidad para asignar capital. Por eso, además de analizar los estados financieros, Buffett observa a los líderes de las empresas, su historial de decisiones, su reputación en la industria y la coherencia de sus acciones con lo que predican. La confianza en la integridad de los directivos es, para él, un factor tan decisivo como la rentabilidad. La estabilidad y consistencia en los resultados es otro filtro crucial. Buffett no busca empresas que brillan un año para luego desvanecerse al siguiente. Quiere negocios capaces de generar ganancias crecientes y predecibles a lo largo de las décadas. Esa consistencia es la que convierte a una inversión en un activo confiable, en lugar de una apuesta volátil. Empresas que resisten crisis, que superan ciclos económicos adversos y que mantienen su posición dominante en el mercado, son las candidatas ideales para formar parte del portafolio de Berkshire Hathaway. Uno de los casos más emblemáticos que refleja esta filosofía es su inversión en Coca-Cola. En 1988, Buffett destinó alrededor de $1.000 millones a la compra de acciones de la compañía, lo que en ese momento parecía una cifra gigantesca. Lo hizo convencido de que Coca-Cola no era simplemente una bebida, sino una marca global que había construido una conexión emocional con los consumidores. No necesitaba entender procesos tecnológicos sofisticados ni analizar miles de proyecciones futuristas. Sabía que en 20, 30 o 50 años la gente seguiría bebiendo Coca-Cola. Esa certeza, unida a la estabilidad de sus resultados y a un equipo de gestión sólido, lo llevaron a una inversión que terminó siendo una de las más rentables de su vida. Otro ejemplo es American Express. En los años 60, la compañía enfrentó un escándalo que hundió el valor de sus acciones. Mientras muchos huían, Buffett reconoció que el negocio central de American Express seguía siendo sólido. Millones de personas confiaban en su tarjeta como medio de pago y la usaban diariamente. Identificó que la crisis era pasajera y que la fortaleza de la marca prevalecería. El tiempo le dio la razón, y esa inversión se convirtió en otro acierto legendario, demostrando cómo su enfoque en la estabilidad y en la confianza de los consumidores le permitió obtener grandes beneficios cuando otros solo veían problemas. También destaca el caso de C.S. Candies, una compañía de chocolates adquirida por Berkshire Hathaway en 1972. Aunque era una empresa relativamente pequeña en comparación con los gigantes de la cartera, C.S. tenía lo que Buffett más valoraba, una marca con clientes leales y una fórmula sencilla de comprender. La compañía no necesitaba gastar millones en publicidad, porque sus consumidores volvían una y otra vez, año tras año, por el sabor y la calidad de sus productos. Con una inversión inicial de $25 millones, C.S. generó miles de millones en ganancias a lo largo de los años, demostrando que lo importante no es el tamaño del negocio, sino la solidez de su MOAT y la consistencia de sus resultados. Buffett también ha sabido decir que no a miles de oportunidades que no cumplían sus criterios. Esa disciplina es una de sus grandes fortalezas. Mientras otros inversores caen en la tentación de diversificar en exceso o de apostar en sectores de moda, él mantiene la calma y espera pacientemente hasta que aparece un negocio que realmente comprende, que tiene un MOAT defendible, que es dirigido por personas íntegras y que demuestra estabilidad en sus ganancias. Para Buffett, invertir es como esperar al lanzamiento perfecto en un partido de béisbol. No importa cuántas pelotas pasen frente a ti, lo importante es golpear la correcta en el momento oportuno. En el fondo,
la selección de empresas de Buffett refleja su filosofía de vida. Él cree en la claridad, en la honestidad y en la consistencia, tanto en los negocios como en la conducta personal. Así como evita rodearse de personas poco confiables, evita asociar su dinero a compañías cuya dirección no inspira confianza. Así como practica la paciencia en su vida cotidiana, la aplica en la espera de las oportunidades correctas. Y así como vive con sencillez, busca negocios simples que hagan lo que dicen, sin disfraces ni complejidades innecesarias. La lección que transmite a cualquier inversor es que no es necesario ser un genio para tener éxito en la bolsa. Lo que se necesita es disciplina, criterio y paciencia. Si eliges negocios que entiendes, con directivos honestos, con resultados consistentes y con ventajas competitivas claras, el tiempo se encargará de hacer crecer tu inversión. La diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no está en la suerte ni en la capacidad de adivinar el futuro, sino en la seriedad con que aplican principios sencillos y en su capacidad para resistir la presión de la moda y la prisa. Con cada ejemplo de su trayectoria, Buffett nos recuerda que seleccionar empresas es, en realidad, seleccionar compañeros de viaje. Son las compañías que nos acompañarán durante décadas, las que sostendrán nuestro patrimonio y nos darán tranquilidad. Elegirlas bien no solo es una decisión financiera, sino también una declaración de valores. Al final, invertir como Buffett no es buscar atajos, sino comprometerse con la idea de que los negocios más simples, más honestos y más estables son los que verdaderamente construyen riqueza duradera. Capítulo 9. Los errores de Warren Buffett. Warren Buffett es admirado en todo el mundo por sus extraordinarios aciertos de inversión, pero incluso él reconoce con humildad que no siempre tomó las decisiones correctas. A diferencia de muchos que buscan ocultar sus tropiezos o justificarlos, Buffett los comparte abiertamente y los analiza, porque entiende que los errores son maestros valiosos. Sus fracasos no lo han definido negativamente, sino que han fortalecido su criterio y le han permitido desarrollar una filosofía de inversión cada vez más sólida. Es precisamente su disposición a admitir equivocaciones lo que lo hace aún más respetado, porque demuestra que el éxito no está en evitar el error a toda costa, sino en aprender de él con rapidez y sin perder el rumbo. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de Dexter's Shoes. A principios de los 90, Buffett invirtió cientos de millones de dólares en esta compañía de calzado creyendo que su posición en el mercado era defendible. Pero no anticipó con suficiente claridad la irrupción de la competencia internacional, especialmente de los fabricantes asiáticos que podían producir calzado de buena calidad a costos mucho más bajos. En poco tiempo, Dexter's Shoes perdió terreno y la inversión se desplomó. Lo más doloroso para Buffett no fue solo la pérdida económica, sino el hecho de haber pagado la operación con acciones de Berkshire Hathaway, que con el tiempo se multiplicaron de manera exponencial. Él mismo dijo años después que esa inversión había sido un error de miles de millones de dólares, y lo reconoció públicamente con una franqueza que pocos empresarios del mundo son capaces de mostrar. Otro tropiezo fue su incursión en Texaco. Buffett pensó que la petrolera tenía un futuro sólido y que su presencia en la industria energética era garantía de estabilidad. Sin embargo, no evaluó con suficiente rigor la volatilidad del sector petrolero, altamente expuesto a factores externos como la política internacional, los precios globales del crudo y las regulaciones ambientales. La inversión no produjo los frutos esperados y se convirtió en una lección más sobre los peligros de invertir en sectores que dependen de variables fuera del control de la empresa. También se ha arrepentido de haber entrado demasiado tarde en algunas industrias. Durante muchos años, Buffett se mantuvo alejado de la tecnología porque consideraba que era demasiado compleja. En retrospectiva, él mismo admite que podría haber invertido antes en compañías como Google o Amazon, cuyos modelos de negocio, una vez maduros, eran comprensibles y rentables. No haberlo hecho no representa un error en el sentido estricto de perder dinero, pero sí en el de perder oportunidades gigantescas de crecimiento. Sin embargo, en lugar de lamentarse indefinidamente, Buffett acepta esas omisiones como parte de su estilo prudente y recuerda que nadie puede capturar todas las oportunidades del mercado. Un aspecto admirable es cómo enfrenta sus errores. Buffett no se aferra a una decisión equivocada ni intenta justificarla con orgullo. Cuando detecta que una inversión fue un error, lo reconoce y actúa con rapidez para corregirla. Este hábito le ha ahorrado pérdidas mayores, porque muchos inversores caen en la trampa de mantener una mala posición esperando que, por arte de magia, se revierta. Buffett, en cambio, se apoya en datos y en lógica. Si algo ya no cumple sus principios fundamentales, lo deja ir y sigue adelante. Ese desapego emocional le permite mantener la objetividad incluso en momentos de pérdida. La humildad es, sin duda,
una de sus ventajas competitivas más grandes. Mientras otros líderes empresariales se muestran arrogantes y se resisten a admitir fallos, Buffett enseña con su ejemplo que aceptar un error no disminuye la credibilidad, sino que la fortalece. Inversores, socios y accionistas confían más en alguien que reconoce con franqueza lo que salió mal que en quien insiste en presentarse como infalible. Esta actitud también le permite mantenerse en constante aprendizaje. Cada error es una oportunidad para refinar su estrategia, ajustar sus filtros de inversión y recordar que, aunque la experiencia acumulada es inmensa, el mercado siempre puede sorprender. Lo más notable es cómo logra convertir cada tropiezo en una lección aplicable para el futuro. Dexter Schuss le enseñó a valorar más la durabilidad del MOAT de una empresa antes de invertir. Texaco le mostró los riesgos de industrias con alta dependencia de factores externos. Las oportunidades perdidas en tecnología le recordaron que, aunque la simplicidad es clave, también hay que tener apertura para aprender sobre nuevos sectores en evolución. En cada caso, no solo tomó nota, sino que aplicó el aprendizaje en sus siguientes decisiones. El mensaje que deja a cualquier inversor es claro: los errores son inevitables, pero lo que marca la diferencia es la actitud con que se enfrentan. Un mal negocio no tiene por qué hundir una carrera, pero una mentalidad cerrada, orgullosa y renuente al aprendizaje sí puede hacerlo. Buffett nos enseña que ser un buen inversor no consiste en tener siempre la razón, sino en reconocer rápidamente cuando no la tenemos y en usar esa experiencia para crecer. En última instancia, los errores de Buffett humanizan su figura. Nos recuerdan que incluso los más grandes inversores del mundo no son infalibles, que la perfección no es requisito para el éxito y que lo más valioso es la capacidad de aprender con humildad y disciplina. Así, sus fracasos, lejos de ser manchas en su trayectoria, se han convertido en parte integral de la sabiduría que lo define. Y gracias a esa honestidad radical, quienes lo estudian no solo aprenden de sus victorias, sino también de los tropiezos que lo hicieron más fuerte y más sabio. Capítulo 10. Buffett y el dinero. Warren Buffett ha sido durante décadas uno de los hombres más ricos del planeta, pero si hay algo que lo distingue de otros millonarios es su particular visión sobre el dinero. Para Buffett, la riqueza no se mide únicamente en la cantidad de ceros en una cuenta bancaria ni en los lujos que alguien pueda exhibir, sino en la libertad de vivir bajo sus propios términos, con la tranquilidad de no depender de nadie y con el propósito de que esos recursos sirvan para algo más que el simple acto de acumular. Desde joven entendió que el dinero debía ser un medio y no un fin, una herramienta poderosa para construir, pero jamás un ídolo al que rendir culto. La diferencia entre ser rico y ser millonario, en su manera de pensar, va mucho más allá de la magnitud de la fortuna. Para él, un hombre verdaderamente rico es aquel que posee tiempo, paz mental y libertad. Alguien puede tener millones de dólares y, sin embargo, vivir esclavizado por las apariencias, los compromisos financieros, la ansiedad de mantener su estatus y la presión de estar a la altura de una imagen. Buffett rechaza esa visión superficial. Ser rico, insiste, no es comprar el automóvil más costoso ni la mansión más extravagante, sino vivir de manera coherente con tus valores, dormir tranquilo por las noches y tener la capacidad de dedicar tu tiempo a lo que realmente importa. En ese sentido, la riqueza se convierte en un estado de serenidad interior más que en una demostración externa de poder. Una de las ideas más repetidas por Buffett es que el dinero es como un cuchillo, puede servir para preparar un banquete o puede convertirse en un arma peligrosa en manos equivocadas. La herramienta en sí no es buena ni mala, todo depende de cómo se utilice. Él mismo jamás buscó la riqueza como meta final, sino como un instrumento para generar impacto, seguridad y oportunidades. Su forma de invertir siempre estuvo guiada por principios racionales, no por el deseo de ostentar. Tal vez por eso, a pesar de su fortuna, siguió viviendo en la misma casa modesta de Omaha durante décadas, conduciendo un automóvil sencillo y llevando una vida que a ojos del mundo podría parecer austera, pero que para él representa libertad. En su visión, el dinero debe protegerse de los riesgos innecesarios. Buffett tiene una relación muy clara con el concepto de deuda. Para él, la deuda es una trampa peligrosa que puede destruir incluso al inversor más talentoso. Reconoce que existen deudas estratégicas y razonables, pero en la mayoría de los casos el endeudamiento excesivo es el camino más rápido hacia la ruina. Lo dice con franqueza: si no puedes controlar tu necesidad de gastar más de lo que ganas, jamás alcanzarás la independencia financiera, sin importar cuánto dinero ingreses. La deuda, sobre todo la que proviene del consumo y de los caprichos, es la antítesis de la libertad. Por eso recomienda vivir por debajo de las posibilidades, mantener márgenes de seguridad y evitar el apalancamiento excesivo que puede hacer colapsar cualquier patrimonio en tiempos de crisis.
Otro concepto inseparable de su filosofía es el riesgo. Buffett distingue entre riesgo y volatilidad. Mientras que la mayoría de los mercados financieros miden el riesgo por las fluctuaciones diarias de los precios, él cree que el verdadero riesgo no está en cuanto suba o baje una acción en el corto plazo, sino en la posibilidad de perder dinero de forma permanente por una mala decisión. El riesgo real nace de no entender en qué se está invirtiendo, de dejarse arrastrar por las emociones colectivas o de perseguir modas pasajeras. Por eso insiste en que el dinero debe colocarse solo en lugares donde haya comprensión profunda, negocios sólidos y horizontes de largo plazo. Pero quizás la enseñanza más poderosa de Buffett sobre el dinero es que acumular por acumular carece de sentido. Tener capital sin propósito es como llenar una piscina sin intención de nadar en ella. En su vida, llegó un punto en el que comprendió que no necesitaba más para él mismo, ni mansiones adicionales, ni jets privados, ni lujos vacíos. Fue entonces cuando dio un paso decisivo y anunció su plan de donar la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas, principalmente a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. En ese acto no solo reafirmó su coherencia, sino que envió un mensaje contundente: el dinero adquiere su verdadero valor cuando se transforma en bienestar para otros. Buffett cree que la finalidad última del dinero es generar un impacto positivo. No se trata solo de heredar capital a las siguientes generaciones, sino de transmitir valores, disciplina y la responsabilidad de usar los recursos con sabiduría. Es por eso que nunca planificó dejar todo su patrimonio en manos de sus hijos. En cambio, les dio educación, principios y oportunidades, pero dejó claro que debían construir su propio camino. Para él, el peor regalo que se le puede dar a un hijo es una fortuna ilimitada que le quite el incentivo de crecer, aprender y aportar por sí mismo. Su manera de relacionarse con el dinero es, en el fondo, un llamado a redefinir lo que entendemos por éxito. La sociedad suele medirlo en términos de acumulación: quien tiene más propiedades, quien aparece más alto en las listas de millonarios. Buffett nos invita a cambiar el enfoque. El éxito no está en cuánto tienes, sino en cuántas personas te aman, en la paz que experimentas al final del día y en la huella que dejas en el mundo. El dinero puede ser un vehículo poderoso para ese propósito, pero solo si lo usamos con inteligencia, responsabilidad y visión a largo plazo. Así, en la vida y en las inversiones de Warren Buffett, el dinero nunca fue un amo, sino un siervo. Nunca lo controló a él, sino que fue él quien lo puso al servicio de sus valores. Ese es, quizá, el mayor legado que deja a quienes le estudian: que no hay riqueza verdadera sin propósito, que acumular sin dirección es estéril y que la abundancia más grande no se mide en cifras, sino la capacidad de vivir con libertad, en paz y con la certeza de que lo que construimos servirá para algo más grande que nosotros mismos. Capítulo 11. Buffett y la filantropía. Warren Buffett, conocido por su disciplina como inversor y por la claridad de su pensamiento económico, sorprendió al mundo cuando anunció que donaría la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas. Para muchos, un hombre que había dedicado toda su vida a multiplicar capital, que había hecho del análisis financiero un arte y que había construido uno de los patrimonios más grandes de la historia, era lógico que buscara asegurar sus riquezas para las siguientes generaciones, fortalecer imperios corporativos o perpetuar su apellido en instituciones y edificios con su nombre. Pero Buffett rompió con esa tradición. Eligió un camino radicalmente distinto: donar prácticamente todo. Y lo hizo con una convicción sencilla, casi desarmante, que se resume en una frase que ha repetido muchas veces: la sociedad me ha dado oportunidades que me permitieron acumular esta riqueza, lo justo es devolverla. El compromiso de Buffett con la filantropía no fue un gesto impulsivo ni una estrategia de imagen pública. Fue una decisión meditada durante años, nacida de su visión ética sobre el dinero. Para él, acumular riqueza sin propósito es un sinsentido. Lo vio en otros millonarios a lo largo de la historia: grandes fortunas que terminaron concentradas en lujos superficiales o heredadas sin dirección, provocando más problemas que soluciones. Buffett quiso evitar ese destino para su capital y decidió que lo más sabio era convertirlo en una fuerza de impacto social. Así nació su compromiso de donar más del 99% de su patrimonio, un acto que lo colocó entre los filántropos más generosos de todos los tiempos. Su alianza con Bill y Melinda Gates fue la pieza central de ese compromiso. A través de la Fundación Gates, Buffett encontró un vehículo que reunía la capacidad de gestión, la visión global y el enfoque estratégico necesarios para canalizar miles de millones de dólares hacia causas significativas. Desde la erradicación de enfermedades como la polio y la malaria hasta programas de educación, nutrición infantil y acceso a la salud, Buffett confió en que la infraestructura creada por los Gates permitiría que su dinero llegara a donde más falta hacía.
No buscó reinventar la rueda ni crear su propia fundación con su nombre, lo que demuestra, una vez más, su humildad. Eligió colaborar con quienes ya tenían la experiencia y la visión para hacer del capital una herramienta de transformación. Este gesto refleja también cómo entiende la responsabilidad social del éxito. Buffett nunca consideró que su riqueza fuera únicamente producto de su talento individual. Reconoce que creció en un país que le ofreció educación, estabilidad institucional y un sistema de libre mercado que premiaba su disciplina. También admite que nació en la época y el lugar adecuados, lo que le permitió multiplicar su dinero en un contexto favorable. En ese sentido, su riqueza no es solo mérito personal, sino el resultado de una serie de circunstancias históricas y sociales. Por eso cree que devolver parte de lo que acumuló no es un acto de bondad excepcional, sino una obligación moral. Si eres parte de la lotería de haber nacido en el lugar correcto y en el tiempo correcto, tienes la responsabilidad de compartir tu premio, ha señalado en varias ocasiones. Pero más allá de las cifras astronómicas que destinó a la filantropía, lo verdaderamente trascendente es el mensaje que dejó. Buffett quiere que su vida sea recordada no solo por sus aciertos en las inversiones, sino por haber demostrado que el dinero adquiere sentido cuando se utiliza en beneficio de otros. En un mundo donde muchos millonarios buscan perpetuar su poder, él eligió disolver gran parte del suyo para fortalecer a los más vulnerables. Esa visión redefine lo que significa el éxito en los negocios y en la vida. La manera en que decidió donar también es coherente con su carácter. No lo hizo de golpe, ni buscó la teatralidad de un solo gran acto de entrega. Lo planteó como un proceso gradual, donde cada año se transfieren grandes cantidades de acciones de Berkshire Hathaway a la Fundación Gates y a otras fundaciones familiares. Con ello asegura que el impacto se mantenga en el tiempo y que las organizaciones tengan la capacidad de administrar los recursos de manera efectiva. Además, quiso que este ejemplo inspirara a otros. Junto con los Gates, impulsó el movimiento conocido como The Giving Pledge, un compromiso mediante el cual multimillonarios de todo el mundo se obligan públicamente a donar la mayor parte de su fortuna en vida o al morir. Con este movimiento, Buffett no solo entregó dinero, sino que sembró una cultura de responsabilidad en las élites económicas globales. Dejar un legado más allá de las inversiones es, al final, la culminación natural de su filosofía. Durante toda su vida, Buffett construyó no solo un portafolio de negocios exitosos, sino también una reputación de integridad, disciplina y visión a largo plazo. Pero sabía que incluso las mejores inversiones pierden relevancia con el tiempo, mientras que el impacto social de la filantropía puede trascender generaciones. Su decisión de donar no es un epílogo, sino una extensión de la misma lógica que guió sus inversiones. Pensar en el futuro, sembrar hoy para cosechar mañana y apostar por lo que tiene valor duradero. En su historia personal, la filantropía es la demostración final de que su vida no se trataba únicamente de acumular riqueza, sino de darle propósito. Quiso mostrar que el verdadero poder del dinero no está en las manos que lo guardan, sino en las que lo liberan. Y al hacerlo, Buffett se aseguró de que su nombre no solo quede ligado a los mercados financieros, sino también a la idea de que el éxito empresarial conlleva una responsabilidad hacia la humanidad. En definitiva, Warren Buffett entendió que la riqueza que no se comparte se marchita, que el capital que no se transforma en oportunidades pierde su sentido, y que la grandeza de un hombre no se mide en el tamaño de su fortuna, sino en el alcance de su generosidad. Esa será, sin duda, la huella más profunda que deje en la historia. Capítulo 12. La psicología del inversor. Warren Buffett ha repetido en incontables ocasiones que el mayor enemigo del inversor no son los mercados, ni la inflación, ni las crisis, ni siquiera los errores de cálculo. El mayor enemigo del inversor, dice, es uno mismo. Es nuestra propia mente la que nos traiciona cuando el mundo parece derrumbarse, la que nos empuja a vender lo que deberíamos conservar y a comprar lo que deberíamos evitar. La psicología del inversor es, por tanto, el terreno decisivo donde se define la verdadera riqueza. No basta con saber leer balances, calcular el valor intrínseco de una empresa o proyectar tendencias de crecimiento. Todo eso se viene abajo si el inversor no logra dominar sus emociones. Buffett lo entendió desde joven, y por eso siempre ha insistido en que la inversión es, en gran parte, una batalla mental. Controlar la emoción en tiempos de crisis es, quizá, la lección más dura. En cada caída del mercado, la historia se repite, los titulares alarmistas, los expertos prediciendo catástrofes, los inversores huyendo como si el fin estuviera cerca. Y sin embargo, Buffett observa esos momentos con una calma que desconcierta a muchos. Cuando todos ven pánico, él ve oportunidad. Cuando los demás hablan de desastre,
él piensa en descuentos. Su famosa frase "sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos" no es un simple juego de palabras, es una filosofía de vida. Significa que en tiempos de crisis, cuando la emoción empuja a vender a cualquier precio, el inversor disciplinado debe resistir ese impulso y, en cambio, analizar fríamente qué activos están siendo castigados de manera irracional. La historia muestra que es precisamente en esos momentos de mayor miedo cuando se presentan las mejores oportunidades para quienes se atreven a actuar con cabeza fría. Pero esa calma no surge de manera automática. Requiere años de entrenamiento, de lecturas, de fracasos y de introspección. Buffett lo sabe bien. Desde la crisis del petróleo en los años 70 hasta el colapso financiero del 2008, pasando por el desplome de las .com, cada episodio fue un examen para su mente. Mientras millones de inversores se dejaron llevar por la ola de pánico, él mantuvo la serenidad. No porque tuviera una bola de cristal que le mostrara el futuro, sino porque confiaba en su proceso y en sus principios. Había aprendido que los mercados son cíclicos, que el miedo colectivo es pasajero y que los negocios sólidos sobreviven a las tormentas. Esa convicción interior, alimentada por décadas de experiencia, le permitió mantener la calma cuando otros perdían la razón. Evitar la codicia cuando todos compran es la otra cara de la moneda. Si el miedo empuja a vender en tiempos de crisis, la codicia arrastra a comprar en épocas de euforia. Cuando los mercados suben sin parar, cuando los vecinos, los amigos y los compañeros de trabajo presumen de las ganancias que han obtenido en la bolsa, el impulso natural es no quedarse atrás. Es el síndrome del yo también, la sensación de que hay que participar a toda costa, aunque no se entienda bien en qué se está invirtiendo. Buffett ha criticado esta actitud una y otra vez, recordando que la euforia colectiva suele ser la antesala de los colapsos más dolorosos. No hay que intentar bailar cuando la música está más alta, porque tarde o temprano alguien apagará el sonido y la mayoría quedará atrapada en el silencio, advirtió en una ocasión. Su manera de enfrentar esa tentación es con disciplina férrea. No se deja impresionar por las modas ni por los activos de moda. No invierte en empresas que no entiende, sin importar cuán atractivas parezcan en el momento. Esa es la razón por la cual se mantuvo al margen de la fiebre de las .com en los años 90. Muchos lo criticaron entonces, acusándolo de ser un inversor anticuado que no comprendía el nuevo mundo digital. Pero cuando la burbuja explotó y miles de compañías desaparecieron, Buffett quedó en pie con su portafolio intacto. Ese episodio demostró que su rechazo a la codicia colectiva no era una limitación, sino una fortaleza. El poder de la mente fría en un mercado caliente es, en definitiva, lo que separa a los grandes inversores del resto. Buffett lo ilustra con su propia conducta: no se apresura, no se emociona, no sigue el ruido. Mientras otros se dejan seducir por la promesa de ganancias rápidas, él espera pacientemente el momento adecuado. Compara la inversión con el béisbol: no hay que batear cada lanzamiento, basta con esperar la pelota perfecta. Esa paciencia, unida al control emocional, le ha permitido obtener rendimientos extraordinarios durante más de medio siglo. Para entender la psicología del inversor, basta mirar algunos ejemplos históricos. Durante la crisis de 2008, cuando el sistema financiero parecía al borde del colapso, Buffett invirtió miles de millones en empresas como Goldman Sachs y Bank of America. La mayoría veía en esas instituciones un riesgo inminente de quiebra, pero él supo distinguir entre el ruido y la realidad. Entendió que, pese a las pérdidas, eran negocios fundamentales para la economía y que el pánico estaba provocando una subvaloración absurda. Compró cuando todos vendían, y años después esas apuestas se convirtieron en ganancias gigantescas. La clave, una vez más, fue su mente fría. Frases célebres de Buffett aplicadas a la vida diaria refuerzan esta lección psicológica. Cuando dice, el mercado es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente, no solo está hablando de inversiones, sino de cualquier proyecto de largo plazo en la vida. Aquellos que buscan resultados inmediatos suelen rendirse demasiado pronto, mientras que quienes perseveran terminan cosechando recompensas. Otra de sus frases más conocidas es: no puedes hacer un bebé en un mes embarazando a 9 mujeres. Con humor, Buffett recuerda que hay procesos que requieren tiempo, sin importar cuánto empeño o dinero se ponga en ellos. Es un recordatorio de que la prisa y la ansiedad son enemigos no solo en las inversiones, sino en la vida cotidiana. Esta filosofía psicológica de Buffett también invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad. Aceptar que no podemos predecir el futuro, que habrá errores y que el control absoluto es una ilusión, nos permite invertir y vivir con mayor serenidad. La arrogancia, en cambio,
lleva a sobreestimar nuestras capacidades, a ignorar los riesgos y a caer en trampas que pudieron haberse evitado. Buffett ha demostrado que incluso con décadas de experiencia, sigue reconociendo sus limitaciones y mantiene la humildad de escuchar, aprender y adaptarse. La psicología del inversor, en resumen, no es un tema menor dentro de la estrategia de Buffett, sino la piedra angular de su éxito. Sus decisiones financieras son, en gran medida, reflejo de su disciplina emocional. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera riqueza no está solo en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de resistir la presión social y de pensar a largo plazo cuando todos se dejan llevar por la inmediatez. Dominar la psicología del inversor no es una tarea de un día. Es un entrenamiento constante, un proceso de autoconocimiento y de resistencia frente a los impulsos. Requiere disciplina, paciencia y confianza en los principios básicos. Buffett lo logró, y su legado no es solo una cartera de inversiones, sino un ejemplo vivo de que la mente fría y el corazón sereno son los activos más valiosos que cualquier persona puede tener, tanto en las finanzas como en la vida misma. Capítulo 13. Hábitos diarios del inversor más exitoso del mundo. Warren Buffett ha dicho muchas veces que el éxito no es el resultado de un golpe de suerte o de un secreto oculto que solo unos pocos poseen. Para él, el éxito es una consecuencia natural de los hábitos que cultivamos día tras día. Los hábitos son como ladrillos invisibles con los que se construye una vida, y en el caso de Buffett, esos ladrillos han formado un edificio sólido que se ha mantenido en pie durante más de 8 décadas. Lo que sorprende al observarlo de cerca no es que lleve una vida llena de excentricidades o rutinas complicadas, sino más bien todo lo contrario. La grandeza de Buffett descansa en la simplicidad, en prácticas repetidas una y otra vez con disciplina y consistencia. Uno de los pilares más conocidos de sus hábitos diarios es la lectura intensiva. Desde joven, Buffett ha dedicado la mayor parte de su tiempo a leer. Él mismo reconoce que lee alrededor de 5 a 6 horas al día, un ritmo que pocas personas pueden sostener durante años, pero que para él es tan natural como respirar. No se trata únicamente de leer por entretenimiento, sino de leer para aprender, para comprender y para identificar patrones. Buffett devora periódicos, reportes anuales, biografías, libros de historia, documentos financieros y todo tipo de material que pueda ofrecerle nuevas perspectivas. Su escritorio no está lleno de pantallas parpadeantes con gráficos en tiempo real, sino de montones de papeles y libros abiertos. Esa imagen, tan distinta al estereotipo del inversor moderno rodeado de pantallas, refleja su convicción de que el conocimiento acumulado es la ventaja competitiva más poderosa en el mundo de las inversiones. La lectura le ofrece, además, un refugio contra la presión y el ruido de los mercados. Mientras otros reaccionan minuto a minuto a las fluctuaciones de las bolsas, Buffett se sienta tranquilo al leer un reporte de 100 páginas sobre una empresa. No tiene prisa. Sabe que cada dato que absorbe se suma a un acervo mental que, tarde o temprano, se convertirá en claridad a la hora de tomar decisiones. Cuando habla de que la inversión es como un círculo de competencia, se refiere precisamente a este hábito, a delimitar qué se sabe, fortalecerlo con lecturas constantes y evitar lo que está fuera de ese círculo. Otro hábito esencial en su vida son las rutinas simples de productividad. Buffett no necesita técnicas sofisticadas de gestión del tiempo ni agendas repletas de compromisos. Al contrario, su calendario es sorprendentemente vacío en comparación con el de cualquier ejecutivo promedio. Esa simplicidad no es casualidad, sino una decisión consciente. Él entiende que la productividad no depende de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas con enfoque total. Dedica las mañanas a leer, las tardes a reflexionar y tomar decisiones, y el resto del tiempo a disfrutar de lo que realmente le importa. No pierde energía en compromisos innecesarios ni en actividades que no aportan a su misión central. Uno de los ejemplos más curiosos de sus rutinas simples es su dieta. Buffett se describe a sí mismo como alguien que come como un niño de 6 años. Coca-Cola, hamburguesas, helado y dulces forman parte de su alimentación diaria. Aunque los médicos puedan levantar las cejas al escuchar esto, él lo justifica diciendo que prefiere disfrutar de la vida a su manera. Más allá de la anécdota, esta rutina revela otra lección. Buffett se permite ser auténtico y coherente con lo que disfruta, sin dejarse presionar por modas o expectativas externas. Su dieta, aunque pueda parecer trivial, es un símbolo de su manera de vivir, sencilla, consistente y centrada en lo que realmente le da placer. Proteger su tiempo es otra de las obsesiones de Buffett. Ha explicado en numerosas ocasiones que el recurso más valioso no es el dinero, sino el tiempo. Puedes comprar casi cualquier cosa en el mundo, menos tiempo, suele decir.
Por eso es extremadamente celoso con su agenda. Rechaza más invitaciones de las que acepta, evita distracciones innecesarias y procura rodearse solo de personas que aportan valor a su vida. Bill Gates, uno de sus amigos más cercanos, contó que en sus primeros encuentros le sorprendió ver el calendario de Buffett prácticamente vacío, con apenas unos cuantos compromisos en todo un mes. Gates, que en ese entonces vivía con una agenda sobrecargada, aprendió de Buffett que tener tiempo libre es una de las mayores formas de riqueza. Ese hábito de proteger su tiempo también está conectado con su manera de pensar en el largo plazo. Al no llenar su agenda con reuniones interminables, Buffett se da el lujo de reflexionar, de pensar en grande y de dejar que las ideas maduren. En un mundo donde la inmediatez se ha convertido en una trampa, él demuestra que el silencio, la calma y el espacio para pensar son ingredientes indispensables para tomar buenas decisiones. La mente necesita descanso para ser creativa, y Buffett ha sabido proteger ese espacio con disciplina férrea. La consistencia y el enfoque son quizás las lecciones más grandes que se desprenden de sus hábitos diarios. No se trata de un esfuerzo heroico ocasional, sino de pequeñas acciones repetidas con constancia a lo largo de los años. Leer todos los días, mantener rutinas simples, proteger el tiempo y pensar a largo plazo son prácticas que no generan resultados inmediatos, pero que, acumuladas durante décadas, producen una ventaja inigualable. Buffett no busca impresionar a nadie con grandes gestos, simplemente mantiene sus hábitos con una fidelidad casi inquebrantable. Y esa consistencia, más que cualquier estrategia complicada, es lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los hombres más exitosos del mundo. En sus propias palabras, Buffett ha comparado el éxito con un copo de nieve que rueda colina abajo. Al principio es pequeño, pero a medida que avanza y acumula más nieve, se convierte en una bola enorme. Los hábitos diarios son ese punto de partida, los copos iniciales que, con el paso del tiempo, generan una avalancha de resultados. Es fácil subestimar el poder de lo cotidiano, pero su vida es la prueba viviente de que son precisamente esas elecciones simples las que marcan la diferencia. Lo más inspirador de sus hábitos es que no requieren de talentos extraordinarios. Cualquiera puede leer más, cualquiera puede simplificar su agenda, cualquiera puede proteger su tiempo y practicar la consistencia. La clave no está en hacer algo espectacular, sino en hacerlo con disciplina todos los días, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. Esa es la parte difícil, mantener el rumbo cuando no hay aplausos ni reconocimientos. Pero ahí radica la verdadera diferencia entre quienes logran resultados extraordinarios y quienes se quedan en el camino. Buffett nunca se cansa de repetir que el éxito financiero y personal es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y en esa carrera, los hábitos diarios son el combustible que permite seguir avanzando. No se trata de cuán rápido se empieza, sino de cuán constante se puede ser a lo largo de los años. Su propia vida, marcada por la disciplina, la simplicidad y el amor por el aprendizaje, nos recuerda que los hábitos no solo moldean nuestra cuenta bancaria, sino también nuestro carácter, nuestra felicidad y nuestro legado. Capítulo 14. ¿Cómo aplicar el método Buffett en tu vida? Cuando se habla del método de Warren Buffett, muchas personas piensan de inmediato en inversiones millonarias, en cifras inalcanzables o en estrategias financieras que solo alguien con gran capital podría aplicar. Sin embargo, lo verdaderamente poderoso de la filosofía de Buffett es que sus principios pueden adoptarse en la vida cotidiana de cualquier persona, sin importar cuánto dinero tenga o en qué etapa de su vida se encuentre. Su visión no está diseñada únicamente para grandes inversores, sino para cualquier individuo que quiera construir una vida financiera sólida, basada en la inteligencia, la paciencia y el sentido común. El primer principio fundamental es aprender a pensar como un inversor incluso antes de invertir un solo dólar. Eso significa adoptar una mentalidad orientada al valor, a largo plazo, y no dejarse llevar por la euforia del momento ni por las emociones. Buffett insiste en que la inversión no empieza en el mercado, sino en la mente. Cuando una persona aprende a ver cada decisión financiera como una inversión, empieza a transformar su vida entera. Comprar algo innecesario es, en realidad, perder una oportunidad de crecimiento. Ahorrar, en cambio, es plantar una semilla para el futuro. Para los principiantes, Buffett siempre recomienda empezar de lo simple y lo seguro. No es necesario lanzarse a comprar acciones de inmediato, ni arriesgar dinero en instrumentos que no se comprenden. Su consejo es claro: nunca inviertas en un negocio que no entiendas. Esto, aplicado a la vida diaria, significa que uno debe comprender en qué está gastando su dinero y por qué. Si no se entiende la lógica detrás de un producto, una inversión o un gasto, probablemente no es una buena decisión.
En lugar de buscar atajos o fórmulas mágicas, Buffett promueve la educación constante. Leer, aprender y comprender cómo funciona el dinero es la base de todo. Otro aspecto crucial de su método es la paciencia. En un mundo donde todos buscan resultados inmediatos, Buffett recuerda que la riqueza real se construye con tiempo, disciplina y consistencia. El interés compuesto, que él llama la octava maravilla del mundo, es un ejemplo claro de este principio. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de cultivar el hábito de ahorrar e invertir regularmente, dejando que el tiempo haga su trabajo. Incluso pequeñas cantidades invertidas con constancia pueden generar grandes resultados a lo largo de los años. Aplicar el método Buffett también implica tomar decisiones financieras inteligentes en el día a día. No se trata únicamente de grandes inversiones, sino de la manera en que se administran los ingresos y los gastos. Buffett, a pesar de ser multimillonario, ha vivido durante décadas en la misma casa en Omaha que compró en 1958 por apenas $31.500. Este hecho no es un gesto de austeridad extrema, sino una muestra de sentido común, no gastar más de lo necesario en algo que no genera valor real. Para quienes buscan aplicar su filosofía, esto significa evitar el consumismo, priorizar lo esencial y pensar siempre en el costo de oportunidad de cada decisión. Una persona que sigue el método Buffett se pregunta, antes de gastar, ¿qué me aporta esto realmente? ¿Qué pasará con mi futuro si hoy elijo gastar en esto en lugar de ahorrar o invertir? Este tipo de preguntas permiten construir un filtro mental que diferencia lo importante de lo superficial. Y esa claridad es la que lleva, poco a poco, a una vida más sólida y menos estresante. El poder del ahorro, en la visión de Buffett, no está en guardar dinero por miedo o por obligación, sino en verlo como una herramienta de libertad. Cada dólar ahorrado e invertido es un soldado trabajando para nosotros, multiplicándose en silencio con el paso del tiempo. Esa metáfora, que él mismo ha explicado, ayuda a comprender que el dinero no debe ser visto únicamente como algo que se gasta, sino como una fuerza que, bien administrada, puede construir independencia. La educación financiera también ocupa un lugar central en su método. Buffett no se cansa de repetir que cuanto más se aprende, más se gana. Para él, leer no es un pasatiempo, sino un deber. Al aplicar su filosofía en la vida cotidiana, cualquier persona puede comprometerse con aprender cada día algo nuevo sobre el dinero, las empresas, la economía o incluso sobre sí misma. Ese conocimiento acumulado se convierte, con el tiempo, en la base para tomar mejores decisiones. Pensar como un inversor, incluso sin invertir aún, también significa valorar el tiempo y la energía de manera estratégica. Buffett ha demostrado que uno de los mayores secretos de su éxito es proteger su agenda y dedicar sus horas solo a lo que realmente importa. Para aplicarlo en la vida diaria, basta con aprender a decir no a distracciones y compromisos innecesarios, enfocándose en lo que de verdad genera valor personal y financiero. Un elemento inspirador de su método es que no se basa en la genialidad innata, sino en hábitos accesibles a cualquiera. Ahorrar un porcentaje de los ingresos, leer todos los días, gastar con sentido común, proteger el tiempo, invertir en lo que se entiende y ser paciente. Estos principios no requieren de un talento extraordinario, sino de disciplina y voluntad. Y lo más poderoso es que, a largo plazo, los resultados se vuelven extraordinarios precisamente porque la mayoría de las personas no los practica de forma constante. Buffett también enseña que la verdadera riqueza no es únicamente financiera, sino también mental y emocional. Un inversor exitoso no es aquel que gana millones en un golpe de suerte, sino que mantiene la calma en tiempos de crisis, el que evita la codicia cuando todos compran y el miedo cuando todos venden. Esa misma sabiduría puede aplicarse en la vida personal. Mantener la mente fría ante la presión social, resistir la tentación de gastar más de lo necesario y no dejarse arrastrar por la moda o las comparaciones. Aplicar el método Buffett es, en definitiva, un acto de independencia. Significa tomar el control de la propia vida financiera, no depender de la opinión de otros y construir un camino basado en principios sólidos. Cada pequeño paso, leer, ahorrar, reflexionar, invertir en uno mismo, se convierte en una pieza del rompecabezas que, con el tiempo, revela un cuadro de estabilidad, abundancia y libertad. El legado de Buffett no está solo en su fortuna, sino en la demostración de que cualquiera puede aplicar su filosofía. No importa si se empieza con $100 o con 1000, lo esencial es comenzar con la mentalidad correcta y mantenerla a lo largo del tiempo. Quien adopta estos principios no solo mejora su economía, sino que transforma su manera de ver el mundo, aprende a valorar lo esencial, a confiar en el poder del tiempo y a comprender que la riqueza más grande es la libertad de vivir bajo sus propios términos.
Epílogo. Tu nueva mentalidad financiera. Llegar hasta aquí no es simplemente haber escuchado una historia sobre inversiones o hábitos de un hombre exitoso. Lo que has experimentado es un cambio en la forma en que miras tu propio futuro, en cómo entiendes el dinero, las decisiones y la vida misma. Este epílogo no es un cierre, sino una apertura. Es la invitación a que tomes lo aprendido y lo conviertas en acción inmediata, porque de nada sirve acumular conocimiento si no se transforma en pasos concretos que te acerquen a la libertad financiera y personal que mereces. La mentalidad que has comenzado a cultivar es mucho más que una estrategia financiera. Es una manera de posicionarte frente al mundo. Implica dejar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias y empezar a responder con inteligencia, paciencia y visión. Significa aprender a esperar cuando todos se desesperan, a confiar cuando otros dudan, a avanzar con calma cuando el ruido del mercado, de la sociedad o de las voces externas buscan confundirte. Una nueva mentalidad financiera no se mide en cuánto dinero tienes hoy, sino en la seguridad interior que sientes al saber que estás construyendo algo sólido, duradero y tuyo. En este momento, lo más importante no es el tamaño de tu cuenta bancaria, ni los errores financieros que hayas cometido en el pasado. Lo verdaderamente crucial es que entiendas que puedes decidir, desde ahora mismo, vivir de otra manera. Puedes dejar de ser esclavo del consumo, de las deudas, de las comparaciones, para comenzar a vivir como un arquitecto de tu futuro. Cada moneda que ahorres, cada libro que leas, cada decisión que tomes con calma y claridad, se convierte en un ladrillo en la construcción de tu independencia. El camino de la riqueza no empieza con grandes sumas de dinero. Empieza con disciplina, con visión, con el simple acto de creer que tu vida puede transformarse si asumes la responsabilidad de dirigirla. Nadie más lo hará por ti. Nadie va a construir tu legado en tu lugar. Esta es tu oportunidad de decidir qué historia quieres que se cuente de ti, qué huella deseas dejar, qué futuro deseas regalarte a ti mismo y a quienes amas. Warren Buffett suele decir que la inversión más importante que puedes hacer es en ti mismo. Y eso es lo que hoy debes grabar en tu mente. No importa si el mundo cambia, si la economía atraviesa crisis, si los mercados caen o suben, mientras sigas fortaleciendo tu mente, tu educación, tu carácter y tu disciplina, siempre estarás preparado para aprovechar las oportunidades y resistir las tormentas. Esa es la verdadera seguridad, no el dinero en la cuenta, sino la confianza en tu capacidad para crear, sostener y multiplicar valor a lo largo del tiempo. Tu nueva mentalidad financiera no es una promesa vacía de riqueza rápida. Es una decisión consciente de vivir con propósito, de pensar antes de actuar, de valorar lo esencial sobre lo superficial. Significa que, desde hoy, cada vez que recibas dinero lo mirarás de manera distinta. Ya no lo verás como algo que se esfuma, sino como un recurso que puedes sembrar, multiplicar y poner a trabajar para ti. Cada vez que enfrentes una tentación de gasto innecesario, tendrás la fuerza para preguntarte, ¿me acerca esto a mi libertad o me aleja de ella? Cada vez que la incertidumbre del futuro busque asustarte, recordarás que el verdadero poder no está en adivinar el mañana, sino en preparar el presente con inteligencia. Este es tu momento para pasar de aprendiz a constructor. No esperes a tener más, a ganar más, a entenderlo todo. Empieza con lo que tienes, aquí y ahora. Haz de la lectura un hábito diario, aunque sea unas pocas páginas. Haz del ahorro una práctica constante, aunque sea una pequeña cantidad. Haz de la inversión en tu educación, tu mente y tu carácter la prioridad absoluta. Porque esas semillas, con paciencia, se convierten en árboles que dan sombra y frutos por generaciones. El legado que tú también puedes crear no está limitado por las cifras de tu ingreso actual ni por las condiciones del lugar donde vives. Está definido por tu capacidad de tomar decisiones sabias, de mantener la constancia, de pensar en el largo plazo. No necesitas compararte con nadie. No necesitas correr detrás del éxito ajeno. Solo necesitas comprometerte contigo mismo a caminar un paso cada día hacia adelante. Lo extraordinario surge de lo ordinario cuando se repite con disciplina y fe en el tiempo. Imagina dentro de algunos años mirar atrás y reconocer que el día de hoy fue un punto de inflexión en tu vida. Que aquí y ahora decidiste dejar atrás la mentalidad de escasez, de miedo o de conformismo, y adoptaste la mentalidad del constructor, del inversor en ti mismo, del creador de valor. Esa será tu mayor recompensa, saber que no esperaste a que las circunstancias fueran perfectas, sino que elegiste actuar, aun con lo que parecía poco, porque entendiste que la grandeza se forja en la constancia, no en la perfección. Así como Buffett convirtió la paciencia, la lectura, el ahorro y la visión en pilares de su imperio, tú puedes hacer lo mismo en tu escala personal.
La diferencia entre quienes logran libertad y quienes no está en la suerte ni en la herencia, sino en la mentalidad con la que viven cada día. Y tú, desde hoy, ya no eres la misma persona que antes. Tu mente se ha expandido, tu visión se ha fortalecido, tu compromiso está más claro. El verdadero epílogo de este camino no se escribirá aquí con palabras, sino con tus acciones. Se escribirá en los años que vienen, en los frutos que recogerás de las semillas que empieces a plantar ahora. Ese será tu legado. No solo el dinero que acumules, sino la vida de propósito, libertad y abundancia que construyas, y la inspiración que dejes en otros al demostrar que siempre es posible transformar la manera en que pensamos, sentimos y actuamos frente al dinero. Este es tu llamado a comenzar. A no esperar más. A tomar el control de tu presente para moldear tu futuro. A entender que la mentalidad Buffett no es un secreto reservado a unos pocos, sino un camino abierto para cualquiera que decida recorrerlo. Y tú ya has dado el primer paso. Ahora, sigue avanzando. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.